Hola, en este video vamos a desarrollar un problema de estática. Damos paso a la lectura del problema. Nos dice que una barra homogénea de 300 newton de peso y de longitud L se apoya sobre dos superficies lisas en los puntos A y B, tal como se muestra en la figura. El sistema se mantiene en equilibrio bajo la acción que ejerce un resorte unido a su extremo B, de constante K conocida, igual a 500 newton por metro. Tenemos que determinar el estiramiento que experimenta el resorte para que nuestra barra se encuentre en equilibrio tanto de traslación como de rotación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en esta figura y dibujar los vectores fuerzas que actúan sobre la misma barra, ¿ya? Al identificarlos, identificamos que el peso, al ser la barra homogénea, actúa justo en la mitad de la barra en la dirección de la plomada. Tanto la normal en A como la normal en B, al ser el apoyo simple y no articulado, tenemos que estas normales son fuerzas que son perpendiculares a la superficie de contacto. Por tanto, NA es perpendicular a esta superficie y NB es perpendicular NB a esta superficie. Además, tenemos la fuerza elástica actuando en una dirección que es la misma que la de este plano inclinado, ¿ya? Por tanto, ya tenemos reconocidas los cuatro vectores fuerzas que aplican, NA, P, NB y la fuerza elástica. Anotamos aquí los datos, la constante elástica del resorte y el peso de la misma barra, ¿ya? Aplicamos la primera condición de equilibrio, que es la condición de equilibrio de traslación, que nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la barra es igual a 0. ¿Ya? Al tener identificados estos vectores fuerzas y proceder luego a su descomposición, tenemos que conocer el ángulo que forma la fuerza elástica con el eje X y el ángulo que forma la normal en B con este eje X negativo para su descomposición, ¿ya? Entonces tenemos que el ángulo que forma la fuerza elástica con el eje X es el mismo ángulo que forma este plano inclinado, por tanto es de 60. Aquí tenemos que para este triángulo que aquí se nos forma, este ángulo es conocido y este ángulo también es conocido, por tanto 120 es el ángulo suplementario a 60. Así que lo que nos falta en este triángulo para sumar 180 son 30 grados, porque tenemos 30 más 120 más 30 son 180. Por otro lado, tenemos que esta recta, que es la del plano inclinado, con esta recta forma un ángulo que ya sabemos que vale 60. Por ser opuestos con el vértice con todo este ángulo debe sumar 60. Como sabemos que este ángulo vale 30, este vale 30. ¿Ya? Y a su vez, como esta normal en B es perpendicular a este plano, este angulito también lo podemos determinar y es el que le falta 60 para sumar 90, así que serían 30 grados. Es necesario conocer estos ángulos para poder descomponer estos dos vectores. Y aplicamos la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por tanto la suma de fuerzas en el eje X ha de valer 0 y la suma de fuerzas en el eje Y también ha de valer 0. En el eje X, las únicas fuerzas que tienen componentes es la fuerza elástica y la normal en el punto B, porque vemos que estas dos son verticales, ¿ya? Así que aquí tendríamos que la componente en el eje X de la fuerza elástica es Fe por el coseno de 60. Si le restamos la magnitud de la normal por el coseno de 30, lo igualamos a 0. El término que está restando pasa sumando al otro lado de la ecuación y nos queda esta primera ecuación para el eje X. Sumatoria ahora de fuerzas en el eje vertical. Vemos que todas estas fuerzas tienen componentes en el eje vertical. La componente de la fuerza elástica en el eje vertical será su magnitud por el seno de 60, aquí la tenemos, más la magnitud de la normal por el seno de 30, acá lo tenemos,
más la normal en A que apunta hacia arriba, por tanto es positiva, menos el peso es igual a 0. Así que como el peso está restando, lo pasamos sumando al otro lado de la ecuación. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones donde P es dato, ¿ya? Lo que es incógnita es la magnitud de la fuerza elástica, la magnitud de la normal en B y la magnitud en la normal en A. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Dónde conseguimos la otra ecuación adicional? De la ecuación de equilibrio de rotación, porque esta barra no tan solo no se traslada, sino que tampoco rota, ¿ya? Así que la sumatoria de momentos ha de ser igual a 0. La sumatoria de momento de una fuerza, o bien llamado torque, tiene que ser igual a 0, ¿ya? Por conveniencia, tomamos origen del vector posición en el punto B. Recuerden que el torque es un vector definido como el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza, ¿ya? Hay varias formas de calcular un torque. Nosotros vamos a recurrir a la siguiente. Vamos a, primero que nada, escogiendo el punto B como origen del vector posición, y al pasar tanto la normal en B como la fuerza elástica por el mismo punto, nosotros tenemos que los torques que producen tanto la normal en B como la fuerza elástica los podemos anular porque su vector posición es nulo. Así que la ecuación de sumatoria de torque nos queda tan solamente el torque del peso más el torque de la normal tienen que igualarse a 0, ¿ya? Para calcular el torque, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a prolongar tanto el peso como la normal a lo largo de su línea de acción, y desde el punto B vamos a lanzar una línea que corte perpendicularmente tanto al peso como a la normal en A, ¿ya? Justamente la longitud de esa línea va a ser nuestro brazo de palanca para cada uno de los torques. Veamos cuál es el brazo de palanca para el peso. Tendríamos aquí un triangulito rectángulo, porque aquí lo corta perpendicularmente, cuya hipotenusa vale L medios y cuyo ángulo, este ángulo está identificado, vale 30. Si solamente actuara el peso, nosotros tendríamos que ese peso produciría un giro en sentido antihorario, por tanto el torque va a ser positivo, ¿ya? Y ese torque va a ser igual a la hipotenusa por el brazo de palanca de ese torque va a ser igual a la hipotenusa, que sería L medios por el coseno de 30. Esto nos estaría dando este brazo de palanca multiplicado por la magnitud del peso. Dijimos que esto genera un torque positivo. Luego, para el torque de la normal en A, igual prolongamos la normal a lo largo de su línea de acción, lanzamos una recta que corte perpendicularmente esa normal, y este triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la longitud de la barra L y cuyo ángulo forma 30 grados, podemos conocer ese brazo de palanca como L por el coseno de 30. Si solo actuara esta normal en A, produciría un sentido de giro en sentido horario, por tanto su torque sería negativo, ¿ya? Entonces tenemos L por el coseno de 30, que es el brazo de palanca, multiplicado por la magnitud de la normal, es igual a 0, ¿ya? De esta ecuación, nosotros tenemos que tanto la longitud se nos va y el coseno de 30, que se repite en ambos términos, también se nos va, así que nos queda que la normal en A es igual a la mitad del peso. El peso vale 300 newton, así que esa normal en A es conocida, vale 150 newton. Luego, teniendo esa normal A conocida, la reemplazamos aquí, su valor numérico, reemplazamos además el valor del peso, y este sistema de ecuaciones, sustituyendo los valores de los cosenos y los senos de los ángulos, se nos queda en lo siguiente. Reemplazando el coseno de 60, que es un medio, nos queda un medio de la fuerza elástica. La magnitud de la fuerza elástica es igual al coseno de 30, que es raíz de 3 medios, por la magnitud de la normal. Y la segunda ecuación nos queda el seno de 60, que es raíz de 3 medios por la fuerza elástica, más la magnitud de la normal por el seno de 30, que es un medio. Y todo eso vale el peso menos la normal, que sería 150 newton. Como pueden ver,
En este sistema de ecuaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por tanto el sistema está determinado. Hay muchas formas de resolver un sistema de ecuaciones. Nosotros, como nos piden la elongación del resorte, vamos a despejar la normal en B en función de la fuerza elástica en la primera ecuación y nos queda esto que tenemos acá. ¿Ya? 2 por 0,5 es 1 partido de raíz de 3, nos queda esto para la normal en B. ¿Ya? Reemplazamos la normal en B en la segunda ecuación y nos da que al sustituir NB como la magnitud de la fuerza elástica partido de raíz de 3 nos da este término es igual a 150. Si juntamos estos dos términos nos queda 2 dividido por raíz de 3 por la magnitud de la fuerza elástica es igual a 150 newton. Despejamos la magnitud de la fuerza elástica y nos da un valor de 130 newton. ¿Ya? Pero a nosotros no nos están pidiendo la magnitud de la fuerza elástica, sino que nos piden la elongación que experimenta el resorte, cuya fuerza elástica tiene un valor de 130 newton. Por tanto, de la definición de la ley de Hooke, tenemos que la magnitud de esa fuerza elástica es la constante K, que es conocida, por la magnitud de esa elongación. ¿Ya? Entonces despejamos la elongación como el cociente entre la fuerza elástica y la constante K del resorte que es conocido. Reemplazamos el valor de la fuerza elástica, reemplazamos la constante del resorte y obtenemos una elongación para el resorte de 0,26 metros. Por tanto, hemos determinado el estiramiento que realizado en el mismo resorte. Ese estiramiento es de 0,26 metros. ¿Para qué? Para que la fuerza elástica que actúa en esta situación sea capaz de equilibrar esta barra apoyada sobre dos superficies que no presentan fricción con la barra en esta configuración de ángulos conocidos, ¿ya? Con un peso que también es conocido. Damos por terminado la solución del problema. ¡Chao!